3, 4, 5. Cuando aparece acá grabar, comenzamos ahora. Buenas tardes a todos. Estamos entonces ya comenzando el segundo módulo del Seminario Cono Sur y vamos a arrancar con la charla de la licenciada Patricia Magnelli de Argentina, que son los factores que pueden alterar el segmento anterior durante el uso del lente de contacto. Así que bueno, Patricia, bienvenida y muchas gracias a todos por estar. Gracias a ustedes. Hola a todos, un placer estar aquí compartiendo con ustedes estas charlas. Felicitaciones por estos eventos de educación continua que están realizando. Así que bueno, muy honrada por eso. Muchas gracias. Les quería comentar justamente los factores que pueden alterar el segmento anterior durante el uso del lente de contacto. Y tenemos que conocer las características del material, de los materiales de lentes de contacto blandas, como para poder hacer una buena adaptación. Tenemos que ver también, vamos a ver las alteraciones que pueden pasar por estas fallas que podemos hacer, ahí. Las alteraciones oculares que pueden aparecer y también la educación al paciente, que es algo primordial. Tenemos que seguir siempre todos los pasos de la adaptación. Uno observa que realmente no realizan muchos adaptadores o muchos vendedores de lentes de contacto, no realizan los pasos de adaptación. Por eso digo, la anamnesis es fundamental. Todo lo que podemos determinar del paciente, a qué se dedica, qué realiza y cómo podemos ayudarlo como en el momento que vamos a hacer la adaptación. Medir y examinar las curvas corneales, importantísimo. Hoy estoy escuchando que hay una sola base en lentes de contacto, le coloco esta directamente y eso no va. Lo mismo que medir o corroborar la agudeza visual antes de seleccionar el lente. Entonces, hay justamente factores que tenemos que tener en cuenta antes de poder seleccionar ese lente. Lo mismo que exámenes del segmento anterior y lo mismo que hacer algún test relativo, por ejemplo, a alguna persona ambliope o alguna persona présbita que necesitamos hacer algún test extra, como puede ser un test de estereopsis, como puede ser un test de visión de los colores. Entonces, de ahí en más, con la anamnesis, con la medición de los exámenes de las curvas corneales, con la agudeza visual y con observar el segmento anterior y ver qué es lo que le ocurrió a esta persona, vamos a seleccionar la lente diagnóstico. Y de ahí tenemos que hacer la sobrerefracción para evaluar bien la corrección, evaluar bien la adaptación, centrado, movimiento, diámetro, como para tener en cuenta la lente ideal, y ahí sí podemos determinar después la lente definitiva. No es solamente decir, bueno, necesito una receta, una prescripción que dice -4, a ver qué lente voy a seleccionar y qué lente le voy a entregar. No, si no tengo todos estos pasos anteriores, no vamos a poder determinar bien cuál es la lente a seleccionar. Y por supuesto, la enseñanza, cuidado y mantenimiento, controles, es lo de siempre que tenemos que estar atentos. No solamente cuando retira el lente, sino cada vez que viene al gabinete poder consultarle cómo está haciendo esos cuidados, cómo está haciendo ese mantenimiento. Ya sabemos que los usuarios no cumplen, entonces tenemos que estar ahí atrás como para exigirles que cumplen todos estos cuidados y mantenimientos. Tenemos las premisas que necesitamos justamente para lograr esa integridad corneal. Tenemos que tener confort, la persona tiene que estar confortable, tiene que tener muy buena agudeza visual y tiene que tener esa integridad ocular. La córnea hay que cuidarlo, los párpados hay que cuidarlo, todo hay que cuidar. Para esto debemos de tener, justamente tener en cuenta los factores en la adaptación y tenemos que tener en cuenta los materiales de las lentes de contacto que vamos a seleccionar. Entonces, para lograr esa integridad ocular necesitamos oxígeno, humectación en la lente de contacto, flexibilidad en la lente de contacto y la lubricación. Estamos trabajando con dos tipos de materiales. Uno que es el blando de EMA, es el que siempre hemos utilizado desde los años 70, que tiene una transmisibilidad baja de oxígeno para que llegue a la córnea. Estamos hablando de un dK sobre T de 16, de 20, de 35, o sea, muy baja transmisibilidad. Pero tenemos el contenido de agua, que en este caso es un 38 el común, y van subiendo. A medida que aumente ese contenido de agua va a haber mayor oxigenación corneal. Pero aparecieron las lentes de hidrogel de silicona y bueno, fue todo un festejo. ¿Por qué? Porque realmente se pudo incorporar la silicona al EMA.
que era imposible hacerlo, y bueno, lo lograron hacer, y que lograron justamente alta transmisibilidad de oxígeno. La alta transmisibilidad tienen un dK sobre, es decir, una transmisibilidad de 110, 121, 160, es decir, que el ojo recibe oxigenación fantástico, como que si no tuviera nada, prácticamente nada le está impidiendo que pase oxígeno al ojo. El contenido de agua de estas lentes es menor, 24, 33. Hoy tenemos contenidos de aguas mayores a 45, hay de 47, hay de 48, pero esto es al revés con el material EMA. Al aumentar el contenido de agua, hay menor oxigenación corneal. Pero de todas formas, lo que estamos hablando con el hidrogel de silicona es la ventaja de que nos olvidamos de los eventos adversos que pueden aparecer por falta de oxigenación. Tenemos que conocer estas características de los lentes de contacto blandos. Hoy, con el uso de las lentes de hidrogel de silicona, tenemos que estar atentos a la permeabilidad que tiene cada uno, a la hidratación, es decir, el contenido de agua, a la humectabilidad de esa lente de contacto o de ese material, al módulo de elasticidad, a la lubricidad o al coeficiente de fricción, que se lo conoce actualmente, y, muy importante también, si contiene o no filtro UV para la protección ocular. Todos estos factores los vamos a tener en cuenta en la adaptación y tenemos que tener vademecum de todas las lentes que nosotros vamos a trabajar en el gabinete. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos seleccionar cuál es el mejor, la de esta compañía, la de la otra, la de la otra. He tenido casos que justamente he pasado por todas las compañías por problemas de deshidratación, por problemas de enfermedades sistémicas que tienen y que realmente no le podemos conseguir una lente ideal. Y bueno, buscando justamente cuál es la lente, por su problema, buscando cuál es la lente ideal en cantidad de agua, en coeficiente de fricción, en lo que es el dK, la transmisibilidad, todo eso pudimos llegar a lograr la lente ideal, pasando por varias, ¿verdad? O sea, tener el vademecum para lograr observar o que el fabricante me ha dado todas las indicaciones de lo que tiene ese material es muy importante. Cuando hablamos de características del material, hablamos de la permeabilidad en este caso. Para hablar de permeabilidad no es una característica del lente, sino que es del material. Entonces hablamos del dK. ¿Qué dK tiene este material? El dK del material significa D es la difusión, es la velocidad con que las moléculas de oxígeno atraviesan el lente de contacto. Es ese movimiento o esa difusión del oxígeno. Y la solubilidad es justamente la cantidad de moléculas de oxígeno que están disueltas en el material. Por ejemplo, vamos a tener un dK de 30 por 10 a la menos 11. Entonces, 30 sería, como lo llaman, dK, o si no, se llama dK de 60, dK de 100. Es decir, esa es la propiedad del material. Más alto es el valor, pasan más moléculas de oxígeno. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos el material, pero tenemos que ver qué transmisibilidad llega, es decir, la cantidad de oxígeno que llega a la córnea, que es esa transmisibilidad. Entonces vamos a tener en cuenta que los vademecum vamos a encontrar dK sobre T o dK sobre E, que sería la cantidad la cantidad de oxígeno que llega a la córnea, pero va a depender siempre de lo que es el espesor de ese lente. Entonces vamos a tener determinados espesores y un positivo muy alto nos vamos a encontrar de que justamente tiene menos transmisibilidad, con el mismo material, ¿no? Tiene menos transmisibilidad un positivo alto que un negativo alto. Entonces debemos hacer una cuenta que ya los fabricantes la realizan con su lente y todo lo demás, pero nosotros como para conocer es justamente el dK sobre E, es decir, conociendo el dK del material y conociendo el espesor, podemos determinar cuál es el dK en la transmisibilidad de K sobre L de este lente. Y en este caso nos da 60 por 10 a la menos 9. Tengan en cuenta que en los vademecum la transmisibilidad que está calculada solamente en la zona central para un lente de menos 3. Si a mí me dice tiene una transmisibilidad de 110, esa es para una lente menos 10, menos 3, perdón, en la zona central. Y
qué pasa en la periferia y qué pasa con los otros espesores de lente. Entonces estamos ahí nosotros para saber cuál es el de acá, cuál es el espesor y poder determinar cuál es la transmisibilidad en el ojo. Ahí, muy bien lo había explicado Daniel el lunes pasado con los criterios de oxígeno para evitar el edema corneal. Él hablaba justamente de las lentes esclerales. Las lentes esclerales, aparte del material, él decía de considerar lo que es el espesor de la capa lagrimal, que también va a intervenir en la transmisibilidad. Es algo que se está investigando y estudiando, pero bueno, es lo que se está viendo en este momento. En el año 84, según Holden y Merz, determinaron que para un uso diario se necesita como mínimo, para evitar edemas, un 24 por 10 a la menos 11 de transmisibilidad. Para un uso flexible un 34 y para un uso extendido un 87. Más adelante, Hardy y Bonanno también siguieron investigando y hablaban de un uso diario, es decir, usándolo las 12 horas diarias aproximadamente, un 35 por 10 a la menos 9 y un uso extendido de 125. Ellos estuvieron investigando justamente de la zona central, pero según el investigador Papas, ha investigado de la transmisibilidad de la periferia, porque un lente menos 9 tiene un espesor central y una periferia mucho mayor. Entonces, bueno, ¿qué cantidad de oxígeno llegaba a la córnea realmente? Y es algo muy apasionante. Hay muchas investigaciones que se pueden leer y uno puede llegar a ver, no terminamos nunca de aprender todo esto, ¿verdad? Entonces, acá no tenemos una buena transmisibilidad, vamos a tener una hipoxia corneal. La córnea va a empezar a sufrir, va a empezar a decir, bueno, auxilio, necesito oxígeno, me están invadiendo con este material que no logra respirar muy bien mi córnea y no logra hacer todo ese metabolismo que tiene que hacer como para mantenerse transparente, impecable. Es lo que queremos lograr y lo que tenemos que evitar justamente. Tenemos que las alteraciones por esta hipoxia, acá vemos que hay un edema corneal, vascularización, tinción corneal, microquistes epiteliales, polimegatismo, endotelial. Ya estamos hablando de todas las capas de la córnea que va a estar sufriendo por esta hipoxia. Y es lo que tenemos que evitar, seleccionando la lente adecuada para cada usuario. Cuando hablamos de edema corneal, fíjense esta figura de la izquierda, ¿qué pasó? Un edema agudo. Esto fue algo agudo, muy, muy rápido que se formó, se llenó de agua todo ese estroma corneal. Y como pueden ver por aquí, no sé si se ve la flechita, estamos viendo acá todo el desorden de las fibras de colágeno del estroma corneal. Y vemos esto realmente. Y en este caso, de la derecha ya se ven estas estrías, o esta sección, este paralelepípedo, porque sería un paralelepípedo que encontramos aquí, donde encontramos que todo el epitelio de la córnea está bien, pero en el endotelio ya se ven estrías, pliegues también se ven. La pregunta es, ¿cómo identificar un edema corneal? ¿Cómo identificamos nosotros el edema? Si es algo tan agudo como en este caso de la imagen izquierda, es realmente es algo que lo podemos ver directamente y la persona está con muchas sintomatologías. Pero realmente un edema corneal lo vamos a observar con la lámpara de hendidura, pero también vamos a hacer el interrogatorio correspondiente. ¿Cuál sería ese interrogatorio? Ver si realmente cómo está viendo, cómo es su agudeza visual. Imagínense, con este tipo de edema, ¿qué es lo que va a haber? Humo, neblina, arco iris alrededor de las luces, y todo eso se lo tenemos que consultar. En este caso del edema tan agudo, bueno, lo podemos observar y ya podemos ver el motivo por qué produjo. Generalmente es cuando no se quitan las lentes por unos cuantos días, por algún problema en especial, y vienen con este ojo de esta manera. Entonces, en ese contexto ya directamente lo estamos viendo. Pero muchas veces vienen y nos cuentan toda esa sintomatología. Y quitándole el lente de contacto, colocando un lente aéreo, vemos si continúa esa sintomatología, y es ahí donde le podemos indicar, mire, es un edema corneal porque con anteojos o con lentes de contacto sigue viendo el humo y la neblina. Me ha ocurrido que justamente no tenían
Le quito la lente, le coloco el anteojo y no ven más, no ven nada, no ven ni humo, ni neblina, ni arcoíris. Era la lente que tenía un mal tallado, era la lente que estaba sucia y la lente que no estaba en condiciones, y de esa manera se veía, tenía toda la sintomatología. Es decir, como un diagnóstico diferencial, justamente es ver si continúa la mala visión, estamos hablando de un edema corneal. Si no continúa, estamos hablando que la lente tiene algún tipo de problema. Con un edema corneal, siempre me hacen esta pregunta. Yo doy clases en la universidad hace muchos años y siempre, ¿y qué hacemos con esto? ¿Adaptamos lentes de contacto? Si ya viene en uso, por supuesto que necesita oxígeno. Necesitamos darle el tiempo correspondiente. Tuve casos como en el caso de esta foto de la izquierda, y en ese caso directamente al otro día ya no tenía nada. Por supuesto, recibió oxígeno, se empezaron a ordenar todas las fibras de colágeno del estroma y siguió con la transparencia. No vamos a adaptarle el lente cuando está así, cuando es un edema crónico tampoco. Tenemos que evaluar bien esa córnea antes de realizar la adaptación de lentes de contacto. Lo que les quería comentar, que en este caso, como les decía, rápidamente vuelve a su estado normal, respira, si no hay ninguna alteración. En el caso cuando ya es crónico el edema, ahí sí ya tenemos otros inconvenientes. Otro problema de hipoxia. ¿Qué pasa? El ojo no tiene oxígeno y ¿qué sucede? La córnea ya es avascular y le pide oxígeno a los vasos sanguíneos que llegan siempre hasta la zona limbar. Y sin embargo atraviesan la zona limbar y nos encontramos que van avanzando, fíjense, para brindarle el oxígeno. Aquí está con una fotografía, una alta magnificación, un paralelepípedo, una luz que viene de atrás, como que es una retroiluminación de iris. La luz aparece de atrás y veo perfectamente estos vasos. Entonces, la pregunta obligada, ¿cómo identificarlo? Si no tengo lámpara de hendidura, no lo voy a poder observar. Y si, en la otra pregunta típica, ¿adaptamos lentes de contacto? Yo tengo que ver en qué estado están esos vasos. Esos vasos no regresan, esos vasos van a estar ahí, como lo ven en esa imagen. Entonces, esos vasos, si son como un fantasma, podemos adaptar lentes de contacto. ¿Qué vamos a hacer? Buscar el material que tenga mayor oxigenación, porque sabemos que ha sufrido una hipoxia corneal. Entonces, busquemos el lente de mayor oxigenación para poder cuidar esa córnea. Adaptamos lentes siempre y cuando esos vasos estén tranquilos, que no estén recargados de sangre, que la conjuntiva esté tranquila, vamos a llamarla así, sin una vascularización importante. Entonces ahí sí lo podemos seguir adaptando. Porque les repito, no regresan esos vasos, quedan los vasos fantasmas. Otra de las cosas, aparecen tinciones. En este caso ya les estoy mostrando muchas tinciones. ¿Cómo identificarlo? Si no tenemos fluoresceína, es muy difícil observarlo con una lámpara de Barton. Con la lámpara de Barton podemos observar alguna tinción y vamos a ver la extensión, la profundidad que tiene, pero tenemos que justamente tener ese líquido para lograr esta imagen y poder ver y que resalte bien. Y con una lámpara de hendidura podemos llegar a ver la profundidad de esa tinción o erosión corneal. Ahí está levantado el epitelio, como pueden ver. A ver si acá tengo un lapicito, puntero láser, aquí. Ahí está levantado el epitelio, acá está levantado, acá hay un puntillado muy generalizado y quiero ver. La pregunta, vamos a decir, que continúa sería, ¿adaptamos lentes de contacto? Realmente, si hay alguna alteración en córnea, si el epitelio está levantado y si es una alteración muy profunda, o sea, que llegó más allá del epitelio, ahí tenemos que hablar justamente de que se recupere todo ese epitelio corneal. Una vez que se recuperó, poder llegar a adaptar el lente de contacto o poder seguir con el uso del lente de contacto. Entonces, de esa manera, tener en cuenta qué profundidad tiene. Con una lámpara de hendidura lo podemos observar perfectamente. Si es algo muy sutil, un roce mecánico que puede llegar a ser prácticamente a las 2 horas desaparece. Es decir, que eso lo podemos detectar, la profundidad, como para saber si es algo muy superficial o no.
¿Por qué? Porque siempre hay oportunistas y los oportunistas van a encontrar alguna erosión profunda como para provocar alguna infección o alguna alteración en eso. ¿Sí? Entonces, siguiente. Falta de oxigenación. Aparecen estos microquistes epiteliales. Es algo típico que puede llegar a aparecer con el uso del lente de contacto cuando duermen con el lente de contacto. Al dormir con el lente de contacto, bueno, falta oxígeno y aparecen estos microquistes epiteliales. En realidad, como ven acá, son estos, acá tenemos el epitelio corneal, es el estroma, estas células se están deteriorando, se están muerte de célula siguen, cuando va creciendo el epitelio, van formándose justamente estos microquistes. ¿Qué ocurre? Nosotros muchas veces vemos esto y decimos, bueno, son burbujas atrapadas en la lente, son bolas de mucina que se encuentran también atrapadas en la lente, o son microquistes epiteliales. Nos podemos confundir y de esa manera entonces tenemos que observar qué es lo que ocurre en ese caso. Y acá tenemos entonces, ¿cómo identificamos los microquistes? Con la lámpara de hendidura, no hay otra manera. Fíjense acá, magnificación 40 por de lámpara, y nos encontramos con que este microquiste, este círculo que vemos acá, tiene una iluminación revertida. La luz viene de este lado y nos encontramos con una sombra. ¿Lo ven? Entonces, la luz revertida sería esta. Miro con la lámpara de hendidura, enfoco de este lado la luz, y acá, o sea, del lado derecho, y aquí observo justamente la sombra que tiene esa bolita. Y esto sería, no es una bola de mucina, no es algo, vamos a decir, una burbuja, sino que es un microquiste epitelial. Lo identifiqué y ¿qué tengo que hacer? Adaptamos lentes de contacto ahí. Miren, el protocolo dice que más de 50 microquistes ya hay que abandonar el uso y esperar que la córnea comience a oxigenarse. Pero en cuanto contamos 1, 2, 3, 10 microquistes, ya directamente hay que informarle, hay que cambiar el lente, hay que ver, que cambiar un poco también la forma del uso de este paciente. Así que ahí hay que estar atentos porque puede aparecer. Les repito, si no tengo lámpara de hendidura no los puedo identificar. Y es muy importante identificarlos porque la córnea está sufriendo, el epitelio, hay algo que no va. Lo mismo pasa, es decir, que hemos visto el epitelio, hemos visto el estroma y ahora el endotelio corneal. La última capa de células, la última capa de la córnea que tiene una sola hilera de células y que no se regeneran, que las tenemos, que están ahí continuamente en toda nuestra vida, la vamos a molestar cuando colocamos un lente de contacto y no tiene la debida oxigenación. Fíjense que en este caso hay un polimegatismo o polimorfismo endotelial. ¿Por qué? Porque cambia las formas o cambia el tamaño. ¿Por qué? Porque no tiene la suficiente oxigenación. Igual, a medida que van pasando los años, va cambiando estas células endoteliales. Cuando de niños hay 5.000 células por milímetro cuadrado, en adultos tienen entre 1.500 y 2.600 por milímetro cuadrado, y hay un riesgo de una desestabilización de la córnea justamente cuando es menor de 500 células por milímetro cuadrado. Entonces, ¿tenemos que cuidar el endotelio? Por supuesto. Hoy, teniendo lentes que tienen una gran transmisibilidad, es importante tenerlo. Fíjense en esta imagen de la derecha, nos encontramos que con la lámpara de hendidura lo podemos observar a ese endotelio. Una técnica de reflexión especular, podemos llegar a ver ese endotelio. Esto es una magnificación muy alta, es una foto que a veces cuando uno la ve dice, uy, ¿de qué se trata esa foto? Pero como siempre cuando utilizamos lámpara de hendidura comenzamos con mínima magnificación y vamos aumentando, vamos a lograr ver esta imagen. La pregunta que, ¿cómo identificar un edema corneal? Perdón, el polimegatismo lo vamos a observar e identificar con la lámpara de hendidura o con estas fotografías que nosotros podemos ver que la realiza un microscopio especular. Esos son estudios oftalmológicos que se mandan a hacer. ¿Y adaptamos lentes de contacto cuando hay un riesgo tan grande? Y
Esto es menor de 500 células por milímetro cuadrado, es un riesgo muy grande de adaptar lentes de contacto, pero previo a un trasplante corneal, que es lo que nos dicen los oftalmólogos, bueno, antes de no utilizar nada en el mientras tanto, colocamos algún lente, teniendo en cuenta siempre que necesitamos muchísimo oxígeno, poca cantidad de horas y ver qué es lo que ocurre. Pero es muy importante conocer cómo se encuentra el endotelio, porque podemos molestarlo con el uso de la lente de contacto. Vamos a seguir hablando de la característica de los materiales. Recién hablamos de lo que era la parte de permeabilidad, transmisibilidad. Ahora vamos a hablar de la humectabilidad. Es un factor para tener en cuenta en toda adaptación de lentes de contacto. ¿Por qué? ¿Qué entendemos por humectabilidad? Vamos a decir, cómo la lágrima pasa a través o se dispersa a través del material o a través de la superficie. Fíjense que hay varios métodos para evaluar esta humectación y nos van a dar un ángulo. Cuando leamos en el vademecum el ángulo de humectabilidad, es ahí donde vamos a poder llegar a determinar si sobre la superficie de la lente se esparce muy bien la lágrima o no. Más humectable tiene un ángulo bajito. Este es un sistema que el método que se utilizó es una gota de Sisel, una gota que se coloca en la superficie del material. Este azul sería el material, esta sería la gota que está sobre el material, y acá se forma un ángulo. Ese ángulo lo miden, y ese ángulo está. Fíjense que en esto es más humectable porque es un ángulo menor de 90, y este ángulo mayor de 90 es menos humectable. En este caso, sobre el material, que es esta línea azul, nos vamos a encontrar de que no se dispersa bien la lágrima sobre el material. Entonces, acá lo tienen más claro, el ángulo menor de 90, ángulo mayor de 90. Entonces, conozcamos bien en el vademecum, identifiquemos bien el ángulo de humectabilidad para observar. ¿Por qué? Porque justamente, bueno, hoy en día se incorporan al material agentes humectantes o tratamientos en la superficie, como son los tratamientos de plasma, la oxidación del plasma, y van a mejorar esa humectación y por supuesto que va a mejorar el confort y la agudeza visual, porque esto, la falta de un ángulo muy grande, que no esté bien dispersa la lágrima sobre el material, nos va a dificultar también en la visión. Fíjense una superficie poco humectable, ¿cómo lo vemos? Lo vemos como si fuese un lente engrasado, y realmente podemos ver que no es solamente que el lente está limpio, pero que no va bien, no se dispersa bien la lágrima acá. Y como les decía, las alteraciones por baja humectabilidad, inconfort, depósitos en superficie y mala agudeza visual. Esto justamente tenemos que tener claro cuál es el ángulo de humectabilidad como para observar en esto, tanto en el material rígido como en el material blando. Lo que les quería aclarar acá, que también se puede solucionar muchas veces una lente de alto ángulo de humectabilidad con algunas gotas lubricantes. Hay lubricantes, como la ha explicado muy bien Jesús, que pueden llegar a limpiar esa lente por el alto, justamente por la baja humectabilidad que tiene el lente. Ahora, otra característica del material que se tiene en cuenta con estos hidrogeles de silicona, justamente, el módulo de elasticidad. ¿Qué se entiende por módulo de elasticidad? Esa flexibilidad que tiene el material. Cuando comenzaron las lentes de hidrogel de silicona, comenzaron a realizarlas con un módulo muy alto, así que eran muy, muy duras realmente. Y podemos llegar a ver que acá existen módulos de elasticidad de 0,29, 0,38, 0,52. A medida que va aumentando el ángulo el módulo de elasticidad, directamente hay menos confort en la lente, hay más síntomas. Entonces, muchas veces decimos, bueno, esta lente es la que tengo menos 4, ¿no? Los que no adaptan, sino las que colocan, y colocan una lente de alto módulo de elasticidad. Y realmente después hay inconvenientes, hay síntomas, y lo que no queremos lograr justamente el abandono de la lente de contacto. Fíjense que acá estamos hablando de milipascales, es la unidad de medida. Cuando nosotros hablamos de módulos mayor a 1, ya es
más complicado la sensación, pero la sensación de molestia en el ojo. ¿Qué nos puede provocar este ángulo, este módulo de elasticidad alto? Nos puede provocar esta erosión o esta lesión epitelial superior arqueada, con sus siglas en inglés, SEAL. Entonces, esto es típico del módulo de elasticidad. También puede ser por el roce o la topografía de la zona limbar, entre entre la esclera y la córnea. En esa zona hay una topografía con mucho desnivel y nos vamos a encontrar con este tipo de alteración. Instilando fluoresceína, ¿cómo la identificamos la lesión? Instilando fluoresceína es muy difícil y haciéndole observar ahí abajo. Fíjense, en este caso se ve algo que se puede confundir cuando no tiene fluoresceína en la imagen de la izquierda, y en la imagen de la derecha ya estamos observándole bien teñida esa zona. También es algo que ¿adaptamos lentes de contacto? Sí, las adaptamos. Yo, una vez que conocí ya hace unos años la lesión epitelial superior arqueada, es ahí donde la empecé a buscar con fluoresceína, bajando. Esto sucede con un lente blando. ¿Qué quiero decir? Que con el lente blando también se usa fluoresceína para los controles. Porque muchas veces, bueno, si no tenemos una fluoresceína de alto peso molecular, no lo observamos con lentes blandos. Pero sacamos el lente blando y ahí hacemos el control correspondiente con la fluoresceína. Y ahí es donde lo vamos a poder observar. Prácticamente esto se va muy rápido también, es muy superficial, pero por supuesto que estamos invadiendo córnea, que estamos molestando a la córnea y tenemos que solucionarlo. Busquemos en el vademecum cuál es la lente de menos módulo de elasticidad y ahí podemos llegar a encontrar justamente la mejor. También puede aparecer una conjuntivitis papilar, puede haber, cuando hay un módulo muy alto, fíjense en la foto de la izquierda cómo se levanta ese borde. O sea, a veces decimos, está ajustada, está floja, se levante. Y no es la curva base, sino que realmente es el módulo de elasticidad que está provocando este levantamiento de bordes. Así que ahí, atención, a observar este tipo de adaptación. Vamos a hablar de otra característica, que es el coeficiente de fricción. Debemos tenerlo en cuenta. Como vemos en la foto, que es el coeficiente de fricción, cómo está friccionando el párpado sobre la lente de contacto. Fíjense en esta tabla que un alto, estamos hablando de un coeficiente de fricción 0,018, en los vademecum los observo, los veo, entonces sabemos de que un 0,42, 0,042, 0,050, estos materiales de lentes de contacto tienen un alto índice, coeficiente de fricción, y estos son muy sintomáticos, ¿sí? Son ahí donde tenemos que observar. Le colocamos esta lente que fue la mejor para esta persona, pero sin embargo nos encontramos de que está alterado, vamos a tener una alteración provocada por este alto coeficiente de fricción. ¿Y qué puede aparecer? Como habíamos visto, una conjuntivitis papilar también. Fundamental, dar vuelta el párpado. Evertir el párpado es importantísimo en toda adaptación de lentes de contacto. Siempre, es decir, ojo derecho como está ese párpado, ojo izquierdo como está ese párpado, y ahí poder observar. ¿Cómo lo identifico? Es decir, puedo observarlo directamente evertiendo y nada más, es decir, no necesito una gran magnificación porque se ve. Y cuando coloco fluoresceína lo puedo identificar muchísimo mejor, porque a veces es algo que no lo podemos observar bien. Al colocar fluoresceína vemos como que no está esa seda en la conjuntiva palpebral, sino que vemos esos globitos en esa conjuntiva. ¿Adaptamos lentes o no adaptamos lentes? Y ahí está, hace muchos años hemos hecho también un trabajo de investigación. ¿Qué pasa con estos usuarios de la conjuntivitis papilar? No quieren abandonar el uso de lentes de contacto. La córnea está intacta, vamos a decir, no tiene síntomas, otra de las cosas. ¿Y qué ocurre? El síntoma es la sensación de que la lente la lleva para arriba, la mueve y todo lo demás. No quieren el abandono. Entonces hemos hecho justamente hace ya unos cuantos años esa investigación y la gente no cambia. Muchas veces se han cambiado estas personas con
lentes rígido gas permeable, que puede llegar a tener una conjuntivitis papilar, pero no en tan gran medida. Pero una lente blanda es más común. Y en estos casos, actualmente, cuando no está muy congestionado, cuando ya está con el tratamiento oftalmológico y todo colocándose unas gotas, esto no se va de un día para el otro. Esto, por más que el oftalmólogo le dé gotas, suspende el uso de lentes de contacto, pasan los meses y continúa. Y el usuario, ¿qué es lo que quiere? Seguir usando la lente. Voy a buscar un lente con bajo módulo de elasticidad, un lente con vamos a decir, controlando justamente el coeficiente, conociendo el coeficiente de fricción que sea bajo, y colocando también una lente de uso semanal o de uso mensual, o mejor sería una lente de uso diario. Entonces, de esta manera no hay ninguna reacción, la va a poder llegar a utilizar muy bien. Las lentes de uso diaria en estos casos son fantásticas porque, bueno, no esperamos que la lente se manche, no esperamos que la lente, que la secreción que tiene por este motivo, por esta conjuntivitis papilar, manche la lente. Ya directamente la reemplaza diariamente. O sea, eso sería, justamente, no es algo que se va rápido. Y algo que se ha encontrado, alteraciones justamente por el alto coeficiente de fricción, es la epiteliopatía palpebral, con sus siglas en inglés LWE, que sería como todos lo llaman el limpiaparabrisas. Al vertir el párpado, en el borde libre del párpado, nos encontramos con una línea, no sé si ahí se puede identificar, a ver si tengo este puntero por acá, ahí la identifican la línea. Acá, en este caso, también identifican líneas. Esta es la línea de Marx. La línea de Marx tiene que estar una línea perfecta. Si esta línea tiene como está corrida, como en estos casos, ven que se ve, este está teñido con verde lisamina, y se puede llegar a observar que esta línea no está pareja, sino que está como chorreado, vamos a decir, como que estas zonas ahí no se encuentran pareja la línea, entonces ahí sabemos que tiene una epiteliopatía palpebral. Es típico del ojo seco, así que aquí las lágrimas tienen que estar sí o sí en la adaptación de lentes de contacto. Es típico este tipo de alteración, como que el limpiaparabrisas no va a barrer bien, a limpiar bien la superficie de la lente. Entonces, a estar atentos a esta epiteliopatía. ¿Cómo lo identifico? Con verde lisamina es lo ideal. La verde lisamina me va a hacer esta línea aquí. No tengo verde lisamina, tengo fluoresceína, bueno, trato de identificar que esa línea sea lo más pareja posible. Y de esa manera no hay ningún tipo de inconveniente. Cuando ya vemos que hay este tipo de epiteliopatía presente, bueno, ahí buscaremos menor módulo, menor coeficiente de fricción, como para verlo. ¿Adaptamos lentes? Sí, lo adaptamos con lágrimas, con todo lo que se necesita como para tenerlo ahí identificado. ¿Pero qué ocurre? Se nos puede pasar, pero en este caso ya conocemos que tiene, identificamos la anomalía, y de esta manera podemos recomendarle, explicarle qué es lo que tiene para que no abandone el uso del lente de contacto y que no tenga problemas en la adaptación. Otra de las características que vemos aquí es el filtro UV. Yo quiero, vamos a decir, que no se dañe ni la córnea, ni el cristalino, ni la retina, ni la conjuntiva. Entonces quiero proteger esa córnea. La córnea la puedo proteger con una lente de contacto que tenga filtro UV. Lo verifico, lo miro y veo. Fíjense que estas alteraciones corneales pueden aparecer por daños solares. El cristalino también. Hay muchas investigaciones del cristalino con los rayos UV y realmente son muy, muy importantes, interesantes, y que puede llegar, la retina es en menor medida, y la conjuntiva vulvar con las radiaciones pueden aparecer lo que es una pinguécula, lo que es un pterigium. Entonces, nuestras recomendaciones, aparte del lente con filtro UV, sería el famoso sombrero, la famosa gorrita, que le va a dar sombra, y un anteojo de sol, una protección importante. Es decir, que tratemos de cuidar los ojos de nuestros pacientes, informándole que los rayos UV pueden tener problemas, y de ahí en más podemos decirle, la lente tiene este rayo UV, este bloqueo de la radiación UV, o le podemos informar cuáles son las recomendaciones como para que tengan.
Ahora, aquí terminamos con esas propiedades de las lentes, pero acá tenemos también alteraciones por infecciones. Como en el caso de la fotografía de la izquierda, tenemos la úlcera periférica inducida por el uso de lentes de contacto. En la derecha tenemos infiltrados corneales. ¿Qué pasa con la úlcera periférica? Nos está diciendo, atención, he visto pacientes con úlceras repetidas, es decir, como si fuesen muchísimos de estos circulitos alrededor en su periferia, provocados justamente por una infección. Se infecta el lente de contacto y ahí es donde aparece esto. Y es lo que tenemos que evitar. ¿Evitar por qué? Porque hoy con los líquidos, yo veo que la gente sigue utilizando, no, la solución serina me resultó más económica y no usan los líquidos conservadores o los limpiadores, y de ahí en más vamos a tener estos inconvenientes. Entonces, el frote de la lente es importante, importantísimo el frote con los líquidos, las soluciones multiusos, para evitar que el lente se contamine y que pueda provocar esta úlcera periférica tan estudiada por los investigadores, que bueno, que nos está diciendo que es por el uso del lente de contacto. Entonces, úlcera periférica directamente puede llegar a complicarse, entonces es cuestión de enviarlo urgente al oftalmólogo que haga un tratamiento, es decir, no podemos nosotros llegar a dejarlo, sino que debe hacer el tratamiento y esperar justamente que se resuelva todo esto para comenzar con la readaptación del lente de contacto. Pero ¿qué es lo que ocurre con los infiltrados corneales? ¿Qué pasó con el infiltrado corneal? Tengo pacientes que han tenido una conjuntivitis virósica, esas complicadas, hace un año y todavía continúan teniendo infiltrados corneales. Entonces, ahí está la anamnesis. Entonces, en cuanto le vemos los infiltrados corneales, tuvo alguna conjuntivitis importante, el problema que haya tenido en el ojo, porque acá fue una infección que ahí fueron los glóbulos blancos a atacar y quedaron ahí presentes. Entonces, tenemos que evaluar bien esos infiltrados corneales antes de adaptarnos al lente de contacto. Si son esos infiltrados que ya han pasado años, se adaptan lentes de contacto, incluso los oftalmólogos nos dan la receta como para decir, porque bueno, han pasado ya unos años, todavía lo siguen teniendo. Pero en mi ficha, ¿qué registro? 1 infiltrado, 2 infiltrados, 10 infiltrados, lo que sea. Y también con lámpara de hendidura voy a poder ver en qué parte del estroma, está bien el estroma posterior, está ese infiltrado y poder adaptar y poder utilizar el lente. Pero lo tengo presente, lo tengo registrado y busco dentro de las características de la lente la mejor para lograr justamente seguir cuidando esa córnea y controles periódicos y todo lo que sea. Pero acá sí que estamos complicadísimos. Estas infecciones son muy complicadas. Ya estamos hablando de una infección, una contaminación microbiana, y estamos hablando de una contaminación, como lo comentaba el otro día Daniel, de Acanthomoeba, que es este protozoo, que generalmente se encuentran en el agua de las piletas de natación contaminadas, en los jacuzzis, en las aguas el agua que viene del grifo directamente, ahí se puede complicar, puede estar este protozoo. Va al lente y ahí directamente es que come la córnea rapidísimo y realmente la destruye. Entonces hay que estar atentos. ¿Qué es lo que ocurre con esto? ¿Adaptamos lentes? Nunca, no. En estos casos, no. Acá va a venir con una sintomatología. En los casos anteriores, ahí no hay síntomas. En un infiltrado corneal no va a tener síntomas. En la mayoría de las úlceras periféricas tampoco, pero acá en estos sí hay síntomas. ¿Cuál es el síntoma de dolor? De dolor. En cuanto nosotros, alguna persona nos dice, me duele el ojo, directamente al oftalmólogo. Puede estar iniciando una contaminación por Acanthomoeba, ¿no la vemos? Y bueno, y ahí vamos a tener una destrucción de córnea muy rápida. Así que en estos casos de infecciones que vemos y no reconocemos bien de qué se trata, urgente al oftalmólogo. Cuando hay dolor, no tenemos que esperar. Por supuesto que tenemos que evitar estas contaminaciones, y ya esto siempre lo estamos diciendo, explicando la parte de la educación al paciente. Ya sabemos que le enseñamos y después le consultamos y no aprendieron bien como corresponde. Yo siempre les tomo este examen en cada control y bueno, algunos que no entendieron bien cómo son las cosas.
siempre tenemos a mano cómo lavarse, era este folleto de la Organización Mundial de la Salud, que nos decía cómo lavarnos y secarnos las manos, cómo utilizar. Hoy con la pandemia creo que todos estamos ahí pendientes de cómo lavarse las manos, ya lo tenemos muy bien, muy incorporado. Tenemos que también recambiar el estuche. Fíjense que en este estuche que figura acá, que está rosa a la derecha, tiene para contar los días. Entonces, ¿cuántos días de uso? Si realmente tengo que hacer un cumplimiento con las horas de reemplazo del lente, tengo que reemplazarlo y bueno, ahí me van a decir los días donde está. Todo esto es algo que, bueno, es importantísimo. La cita de los controles, pero informar que se deben controlar e insistir y llamarlos por teléfono y estar ahí continuamente viendo qué es lo que puede llegar a tener si no vienen las citas de controles. Es decir, todo esto es vamos a decir, un tema aparte que es importantísimo que ustedes le puedan transmitir esa educación al usuario de lentes de contacto y recomendarle esos líquidos limpiadores, conservadores, lubricantes y que no los cambien. ¿Tiene algún inconveniente? Llámenos por teléfono, consulten si no consiguen el líquido, porque bueno, como les repito, hemos hecho en alguna oportunidad, hace muchos años también, a ver, después de un año de uso, cómo lo estaba conservando, y hacían todo un cambio porque le dijeron, porque el vecino, porque... Entonces, bueno, hay que seguirlos con esto, porque es importante. Tenemos que evitar contaminaciones, infecciones. Tenemos que evitar justamente lo que es el abandono del lente de contacto. ¿Por qué el abandono también? Porque, me pica, me arde, y el lente es malo. Y sin embargo son los líquidos lo que le está provocando una reacción química. A veces son las manos que tienen algún producto químico que están produciendo este típico puntellado generalizado en córnea, que lo estamos observando con fluoresceína. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que observar aquí? Es justamente que al quitarle el lente blando le ponemos fluoresceína y hay este puntillado, hay una reacción química. Busquemos el líquido ideal, veremos cómo tienen sus manos, cómo están manejando. He tenido varios casos que, es decir, la mamá le colocaba al nene unas lentes y ella tenía crema, cosméticos en la mano y le ardía. Cuando lo hacíamos nosotros, no. Es decir, algo estaba pasando. Entonces, indagar, preguntar, evitar el abandono del lente de contacto es justamente lo que necesitamos. Hay una tabla de Gary Andrasco donde nos va a decir justamente que a las 2 horas de uso aparecen estas tinciones corneales como las vemos acá. A las 2 horas de uso aparecen. ¿Y qué es lo que tenemos? Nos dice con diferentes tipos de lente, que lo tenemos acá a la izquierda, y con diferentes soluciones aquí arriba, nos está informando cuál es la mejor lente, perdón, el mejor líquido con el uso de las lentes de hidrogel de silicona. Las lentes de hidrogel de silicona necesitan un líquido mucho más preciso que lo que es la lente de hidrogel. Entonces, ¿cómo lograr este confort, esta buena agudeza? Perdón, Patricia. Desactivamos el audio porque había ruidos, perdón. Te tenés que activar de nuevo, Patricia, porfa, el audio, tu microfonito, actívalo de nuevo, porfa. Ahí está perfecto. Gracias. ¿Qué pasó? No, que había algún micrófono activado y lo desactivamos. Ahora gracias. Sí, bueno, gracias. Justamente que lo que tenemos que lograr es confort, como dijimos, agudeza visual, integridad corneal. Para esto tenemos que conocer las características de los materiales, conocerlos bien. El objetivo de todos los investigadores, fabricantes, diseñadores de lentes, necesitan Patricia, perdón, pero no sé, se ha puesto en mute. ¿Ahora? Ahí está, sí. ¿Ahora bien, sí? Bien. Sí, algo se pasó. Gracias. Justamente tenemos que conocer, como les decía, las características de los materiales. Tenemos que lograr lo mejor
pero muchas veces no lo tenemos. ¿Por qué no lo tenemos? Porque los fabricantes están luchando justamente, los investigadores, los diseñadores de lentes están trabajando, han invertido horas de trabajo, mucho dinero, justamente para lograr todo lo que, la lente ideal, que hasta ahora no se puede balancear todo, pero la tenemos ahí. Además, le quería comentar que están realizando superficies antibacterianas, como hay estuches antibacterianos, con la nanotecnología, con diferentes sistemas, estas superficies antibacterianas. Es decir, con respecto a lo que es el módulo de, la lente de hidrógeno de silicona, logramos muy buen confort, logramos más que confort, estamos hablando más transmisibilidad de oxígeno, pero no logramos una superficie bacteriana perfecta. Entonces ahí es donde podemos llegar a tener inconvenientes con las contaminaciones. Por supuesto que para lograr todo esto también necesitamos la educación, ese reemplazo adecuado, la higiene que dijimos. Así que hay que conocer, les agradezco mucho la atención, espero que, bueno, yo voy a seguir remarcando que no se debe comercializar lentes de contacto, sino que se deben adaptar. Eso es importante, siempre seguir todos los pasos de la adaptación es fundamental. Les agradezco mucho y espero, bueno, que sigan trabajando como para la educación en estos países del Cono Sur. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Patricia. Buenísima la presentación. La verdad que temas muy importantes y relacionados también con lo que es el mantenimiento de los lentes de contacto. Por ahí en alguna charla escuché, podemos tener un Fórmula 1 de lente de contacto, pero si no tenemos un buen combustible o un buen mantenimiento, el Fórmula 1 no va a funcionar, ¿no? Tal cual, tal cual. Es muy importante. Bueno, para los que tengan alguna duda, si quieren ir levantando la mano o le vamos haciendo las preguntas a Patricia, adelante. Nos van avisando. No sé si Roberto había alguna pregunta en YouTube. Hola Patricia, soy Roberto, ¿qué tal? Hola Roberto, ¿cómo estás? Un gusto. Bien, bien acá. Acá, Tenemos, Aranchas, si querés hacer la pregunta, adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Patricia, por la exposición. La verdad me ha parecido genial. Me ha surgido una pregunta de la parte del principio, que has comentado que en los lentes blandos de hidrogel de silicona, mayor porcentaje de agua, menor transmisibilidad de oxígeno. ¿Nos podrías explicar, por favor, en qué se basa esta afirmación? Porque no la tenía, la verdad. Bueno, he leído ahí de varias investigaciones de que hablaba de la cantidad de agua y la cantidad de oxígeno. Justamente es inversa lo que decían estas investigaciones. Cualquier cosa después les paso el link, donde justamente la diferencia que había a medida que iba aumentando el agua, es decir, había mayor cantidad de agua, menos cantidad de silicona. Entonces ahí, por la parte de silicona, bajaba la transmisibilidad, bajaba justamente en este caso el agua, ¿no? En el sentido, aumentaba el agua, perdón. En el hidrogel va aumentando el agua, y en el momento que aumenta el agua, aumenta la transmisibilidad de oxígeno. Y en el otro aumenta el agua, baja la silicona. Para aumentar el agua le tienen que bajar la silicona, y de ahí era porque no había, en este caso no pasaba tanto, bajaba el DK. Genial, muy clarito, gracias. No. Bueno, tenemos a Elizabeth Dostal. Si querés hacerle tu pregunta, Elizabeth, adelante. ¿No se escucha? No se escucha. Bueno, hola. Ah, no. Quise escribiendo. Bien.
Bueno, no sé si tenemos alguna otra preguntita por ahí. Sí, buenas. Ah, sí, adelante. Una consulta. ¿Qué tan saludable es en algunos, hay pacientes que normalmente ciertos oftalmólogos le envían un lente de contacto a pacientes que tuvieron erupciones corneales o... Se escucha mal, ¿eh? Si ¿Qué puede tan haber, saludable? ¿Ahí me escuchan? Bajito, mejor. pero... Sí, ¿no? ¿Cómo es la pregunta? ¿Qué tan saludable es dejar un lente de contacto puesto en algunos problemas durante un mes? El uso de lentes de contacto nocturno lo puede aprobar la FDA, lo pueden aprobar, pero realmente los estudios han dicho que en el caso de dormir con el lente, como no hay superficies antibacterianas, como lo comentaba, va a tener problemas de contaminaciones. Y hay gente que duerme un mes, no le pasa nada, y hay otra gente que en una semana ya tiene contaminaciones. Cuando hace unos años atrás, cuando salieron las lentes que estaban permitidos dormir, que hacían mucha publicidad, ¿qué es lo que ocurría? Todos querían esas lentes. Y bueno, y después he tenido problemas de contaminaciones muy graves, que directamente es complicado. Se puede contaminar. Con la parte de oxígeno, una lente de hidrogel de silicona, estamos fantásticos, se puede dormir un mes. Pero el calor que tiene los párpados cuando uno está durmiendo, que aumenta el calor y todo lo demás, puede llegar a provocar justamente la falta de limpieza, provocar contaminaciones graves. Entonces, uno no aconseja dormir con la lente de contacto. Yo creo que en la mayoría de mis colegas de toda Latinoamérica, el comentario típico que hacemos con esta gente que sí se puede dormir porque tiene buena oxigenación, pero tenemos problemas con las contaminaciones, con los roces mecánicos y todo esto. Así que bueno, es preferible que no duerman. Gracias. Bueno, Mariela, ¿querés hacer tu consulta? Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno. Mi consulta era sobre los microquistes epiteliales. ¿Puede ser que también se visualicen en personas que no usan lentes de contacto, Patricia? Realmente desconozco, pero es por falta de oxigenación. Y si alguna persona tiene alguna conjuntivitis o alguna enfermedad, alguna distrofia que provoque esto, que provoque falta de oxigenación, puede morir alguna célula y aparecer. Sinceramente desconozco y no los he visto, y he visto bastantes, con el uso de lentes de contacto nocturno, ¿verdad? En usuarios. En Y usuarios de contacto. claro. Y Lo la otro otra es cuestión de averiguar. pregunta, bueno, y la otra pregunta era si siempre es recomendable solicitar la microscopía especular para evaluar el endotelio. En realidad no, nosotros no solicitamos la microscopía especular, lo pueden solicitar muchos oftalmólogos que van a hacer una cirugía o cuando hay una ectasia corneal muy grande y que ahí sí tenemos que ver cómo es el recuento endotelial. Pero nosotros porque sí, no, tenemos la lámpara de hendidura que podemos observar. Hay mucha alteración en el endotelio, vemos algo raro, ahí directamente derivamos al oftalmólogo con ese mensaje y ahí él hará el recuento correspondiente. Pero Lo si no, derivamos. que no, claro. Bueno, muchas gracias, Patricia. No, por favor, Luz. Bueno, gracias. Claudia, ¿querés hacer tu consulta? Adelante, por favor. Buenas tardes. Es el tema de las lentes terapéuticas que Sí. uno adapta para algún problema en el ojo. ¿Eso podría dormir el paciente? ¿Cuál recomendarías entonces, Patricia? Y una lente que tenga bajo contenido bajo coeficiente de fricción, ¿sí? Bajo módulo de elasticidad, un lente de hidrogel de silicona. Hoy tenemos hidrogeles de silicona que están funcionando muy bien y le recomendaría, y sí, duermen una semana con el lente de contacto y se lo sacan. Directamente se lo van haciendo el recambio semanal. O sea que una lente Semanal, decís vos. semanal sería lo mejor Lo ideal. como para hacer ese seguimiento.
Ya sabemos que hay gente que uno le dice semanal y después del mes viene, ¿no? Porque los conocemos. Nos pasa, y bueno, y no tener el lente de contacto, ese roce continuo del párpado, es bastante molesto, ¿no? En el sentido de que claro, no se lo van a sacar. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Bueno, Patricia, yo creo que ya no hay alguna consulta, así que por mi parte y por parte del equipo de Avisor, muchas gracias por participar. Muchas gracias. Un placer estar. Así que bueno, gracias. Muchas gracias, Patricia. Saco, a ver ahí la presentación. Ahí vamos con la presentación entonces de Natalia ahora, la que había quedado pendiente. Roberto, ¿me avisás si se está viendo bien, por favor? Hola, Agustín. Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, les vamos a comentar entonces que vamos a ir ahora con la presentación de Natalia Barrios de Paraguay, de bioseguridad en la adaptación de lentes de contacto, y luego al terminar seguimos con la presentación de Hugo Legaria de Argentina, que vamos a hablar del protocolo de adaptación de lentes esclerales ClearLens. Así que bueno, estás por ahí, Natalia, así vamos avanzando con la presentación. Sí, aquí estoy. ¿Me escuchan bien? Muy bien, muy bien. Buenas tardes. Genial. Entonces y adelante. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la paciencia. Son cuestiones que de repente escapan a las manos. Este tema de el internet a veces nos juega una mala pasada, pero bueno, es también lo que nos permite hoy estar reunidos aquí. Perdón, Agustín. Perdón, Natalia, disculpen. Sí. Disculpen. Habría que poner pantalla completa, Agustín. Porque se ve algo ahí de la televisión, algo al costado. Perdón, Natalia. No hay problema. Ahí lo ajustamos. Ahora sí se ve completo. Se ve tu cara, ahora falta. No, se ve tu cara, no la presentación. Ahí está. ¿Ahora? Ahora sí. Bueno, se ve completa. Bien. Gracias. Perfecto. Adelante, Natalia. Hasta luego. Ahora sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Espero poder llenar las expectativas. La mochila está pesada porque entrar después de Patricia, bueno, va a costar un poquito. Patricia es una genia. Así que bueno, arrancamos. La primera diapositiva, por favor. Ok. Bueno, este COVID-19, la enfermedad es causada por el famoso coronavirus llamado SARS-CoV-2. La OMS recibió noticias por primera vez de este virus en diciembre del 2019, luego de un informe de una neumonía viral que empezó en Wuhan, en China, y empezó a expandirse rápidamente por todo el mundo. En marzo del 2020 ya la OMS, profundamente preocupada por la alarmante cantidad de casos que había en todo el mundo y por la gravedad con que se presentaba la enfermedad, entonces en esa fecha la misma fue caracterizada como una pandemia. Entre las personas que desarrollan síntomas, porque también, seguimos con la anterior, Agustín, porque también existen pacientes asintomáticos, la mayoría, alrededor de un 80%, se recupera de esta enfermedad sin necesidad de un tratamiento hospitalario. El 15% se enferma de manera grave y un 5% se enferma gravemente y necesita una internación en cuidados intensivos.
Para mantenernos a salvo de este virus, la OMS nos dio ciertas recomendaciones como el distanciamiento físico, el uso de mascarilla, la ventilación de los ambientes, evitar las multitudes, lavado de manos, etc. Entonces, dentro de todas estas recomendaciones también surgieron muchas dudas, interrogantes, y muchas de ellas hasta hoy día siguen sin tener una respuesta clara. Lo que sí tenemos hoy en día es la vacunación, que hace que todo vuelva a una relativa normalidad, porque no sabemos hasta cuándo se irá esto. La siguiente, por favor. Dentro de todas estas dudas que nos generó la llegada de este virus, empezaron a hacerse varios estudios. Los primeros que se hicieron es la relación, cuánto tiempo dura vivo el virus en diferentes superficies. Un estudio que realizó la Universidad de Oxford resumió o concluyó en que el virus vive hasta 9 horas en la piel humana. Entonces, por eso es que el lavado de manos y con el agregado de un desinfectante a base de alcohol al 70%, asegura una rápida inactivación del mismo, y evitando así cualquier tipo de riesgo de infecciones por contacto con el mismo. Otros estudios, en octubre del 2020, el que figura ahí a la izquierda de la pantalla, entonces fue estudiando el tiempo de vida del virus según las diferentes temperaturas. Hoy en día, aquí en Paraguay, como hace mucho calor, teníamos la esperanza de que, bueno, 40 grados, se acaba la pandemia, dijimos, pero no fue así, lamentablemente no fue así. Y por ende, nos quedamos con los cuidados que tenemos que tener sin hacer mucho caso a cuánto tiempo vive en tal o cual superficie. Entonces, lavado frecuente de manos, utilizar alcohol, limpieza profunda de las superficies. Siguiente, por favor. En cuanto a las medidas de prevención, al lavado de manos se agregó no toser con la mano en la cara, usar el codo, uso de las mascarillas, el control de la temperatura. La OMS y los diferentes ministerios de cada país lanzaron guías de un lavado correcto de manos, que debe durar un mínimo de 20 segundos y debe abarcar todas las zonas de la mano. No podemos dejar ninguna zona de la mano sin higienizar de manera correcta. Aquí en Paraguay se dio la particularidad de que el Ministerio de Seguridad y Trabajo Social nos exigió a los locales poner un lavado de manos, un lavatorio de manos en la entrada de cada negocio. Esa es una imagen que aparece ahí. Bueno, surgieron varios modelos, el paraguayo se ingenió, y bueno, en caso de no contar con este lavatorio de manos, entonces es facilitar al cliente el alcohol en gel o alcohol en spray. El siguiente, por favor. Dentro de toda la sintomatología que produce esta enfermedad, que como ya conocemos va variando mucho, ahora con la nueva cepa se agregaron nuevos síntomas, pero bueno, nosotros vamos a centrarnos en las manifestaciones oftalmológicas que produce este virus. Entonces, con respecto a la retina, hay varios medicamentos como ser la cloroquina o la hidroxicloroquina, que produce una alteración visual, una alteración en la retina. Entonces, por ello la Academia Estadounidense de Oftalmología recomendó su uso controlado, porque muchas veces el tratamiento es largo, y cuanto más largo sea, el daño en la retina ya es irreversible. Entonces, en la conjuntiva, que es nuestra primera
nuestra primera capa de protección, por llamarlo así, aparece la conjuntivitis, no en mucha cantidad de pacientes, en un porcentaje alto, pero sí en un porcentaje 0,8 a 1% de los casos sí presentaron casos de conjuntivitis. En la lágrima sí, en la lágrima se encontró la presencia del virus, por ende tenemos que tener cuidado a la hora del examen visual y utilizar protección. Las consecuencias a largo plazo, bueno, como todo está, hay muchas cosas inciertas aún. Entonces se están realizando ahora por el momento varios estudios, y para que están comparando los síntomas oculares, están haciendo pruebas ya con animales, para luego pasar al ser humano como todo proceso científico. Siguiente, por favor. Sí, seguimos en esta. La revista cubana de oftalmología en junio del 2020, hizo una pequeña revisión de varios artículos con respecto a las manifestaciones oftalmológicas de la COVID. Se realizó una búsqueda de diversos artículos publicados y para conocer cuáles eran las manifestaciones oculares más comunes. También se concluye de que se encontró el SARS-CoV en lágrima y conjuntiva, y que una de los síntomas fue la conjuntivitis, que como ya dije hace rato, se produjo en un 0,8 a 1% de los pacientes con el virus. Ahora bien, los lentes de contacto y el SARS-CoV-2. Dentro de toda esta incertidumbre que originó este virus a nivel mundial, estaba la que pueda contaminar a la lente de contacto. Permanecer dentro de ella, dentro de su estructura, y mantenerla contaminada. La evidencia científica de hace unos años atrás nos dice que el espacio, como los poros o el espacio intermolecular, entre las células que forman una lente de contacto es 40 veces menor que una proteína. Entonces, los investigadores han evaluado las características del tamaño de este virus. Ahí se ve en la imagen. Varios de ellos con diferentes tamaños. Se llega a un promedio de 100 nanómetros aproximadamente. Eso es en cuanto a la circunferencia. Y también se midió el largo de los tumores de la talla, que rodea al virus. Y estos tumores miden entre 9 a 12 nanómetros. Entonces, algunos se encontraban entre los 50 y 140 nanómetros en total, y se hizo un promedio de 100 nanómetros aproximadamente que mide este virus. Comparando entonces con estos poros de nuestra lente de contacto que miden entre 0,29 nanómetros y 0,034 nanómetros, es imposible que el virus SARS-CoV-2 contamine nuestra lente de contacto. Entonces, el virus puede pasearse por toda la superficie, pero no así ingresar dentro de la misma y contaminarla. Entonces, esta es una parte, un dato que me parece muy importante, por el hecho para que nosotros los profesionales podamos bajar ese nivel de desinformación que hay en la población con respecto al uso de las lentes de contacto. Las lentes de contacto se pueden seguir usando, se pueden seguir utilizando de manera segura con las mismas medidas de higiene de siempre, agregándole las nuevas específicas al SARS-CoV-2. La siguiente, por favor. Ahora vamos a las soluciones. La norma ISO 14729 es la que define si una lente de contacto es comercializada como desinfectante. Entonces, no existen aún estudios que comprueben la efectividad de estas soluciones frente al coronavirus, pero sí, como todos ya sabemos,
tiene una eficacia antimicrobiana contra los virus, contra hongos, bacterias, que se encuentran por lo general en la superficie, en el medio ambiente en el cual nos desenvolvemos día a día. Entonces, también hay varias investigaciones que hablan de estos en específico. Están las cándidas, el estafilococo, la pseudomonas, la cantamueva y los hongos. Entonces, la siguiente. En este ISO 14729, esta es una pequeña prueba que se realizó en Colombia, en donde muestra en la primera columna, muestra el crecimiento de los microorganismos sin utilizar una solución multipropósito. Y las siguientes otras, las dos, ya es con la utilización del multipropósito. Como podrán notar, prácticamente no hay crecimiento de microorganismos. Esto es a modo de que podemos sentirnos seguros de que si estamos trabajando con una solución de limpieza de buena calidad, como las de Avisor, entonces podemos estar seguros de que nuestra lente va a permanecer prácticamente sin ningún tipo de microorganismo si el proceso se lo realiza de manera correcta. La siguiente. Los multipropósitos, aparte de ofrecer seguridad en la desinfección, como vimos anteriormente, debe ser biocompatible con nuestra superficie ocular. Entonces, además de los agentes desinfectantes que posee nuestra solución de limpieza, entonces tiene los surfactantes que ayudan también a la limpieza y a la humectabilidad de la lente, tiene los agentes quelantes que dan una mayor eficacia a la desinfección, y los buffers que mantienen el pH, mantienen la osmolaridad y la tonicidad ideal para esa lente de contacto. En la actualidad, los multipropósitos son los desinfectantes más prescritos para el cuidado de los lentes de contacto, con grandes avances en las últimas décadas, y hoy ofrecen comodidad, confort y una desinfección eficaz a los usuarios de lentes de contacto. ¿Por qué decimos esto? Porque hoy en día prácticamente ya no se comercializa la solución limpiadora o la solución salina. Todo lo que se comercializa, por lo menos aquí en Paraguay, ya son las soluciones multipropósitos. Siguiente, por favor. En todo este tiempo, las diferentes sociedades, asociaciones de optometría y oftalmología han sacado guías o infografías de uso seguro de las lentes de contacto en la pandemia. Aquí vemos la información acerca de las recomendaciones para el uso de lentes de contacto de forma segura durante el COVID, publicado por Eurocontact, que es una entidad europea que representa a todos los fabricantes de lentes de contacto y productos de mantenimiento. Habla de la protección que debe tener el profesional de salud. Insistentemente, en todos lados vamos a encontrar el lavado de manos, la desinfección del equipamiento y desinfectar las lentes de contacto de prueba. Siguiente. En esta otra parte, entonces, son los puntos claves ya para el paciente, aclarando que el uso de lente de contacto es seguro, que deben desinfectar sus lentes de contacto, el lavado de manos y la limpieza también aquí agrega la parte de las gafas, que hay que también desinfectar. El siguiente. Y así las diferentes sociedades, la Sociedad Española de Optometría, esta es la de Andalucía, y todas han sacado guías, han sacado infografías que sería bueno que podamos tenerlas a mano a modo de poder facilitar información también a nuestros pacientes. Siguiente, por favor. Bueno, pasamos a nuestro lugar de trabajo, a nuestro gabinete.
nuestro ambiente al cual se le han agregado ciertos elementos de bioseguridad para poder mantenerlo desinfectado, limpio, tanto al espacio en sí como a los equipos y los materiales que utilizamos. Si antes nuestro gabinete o consultorio era un espacio sanitario, ahora con más razón debe serlo. Tenemos que extremar todos los cuidados. Ninguna medida que nosotros tomemos para asegurar y recontraasegurar que esté todo desinfectado, ninguna medida está de más. ¿Por qué? Porque nuestro paciente tiene que sentirse seguro. Nuestro paciente tiene que venir y estar tranquilo. Hay que disminuir por completo esa sensación de riesgo que el paciente pueda llegar a percibir en algún momento. Entonces, todas las medidas que adoptemos, todas son bienvenidas en pos de la sensación de seguridad que tenga nuestro paciente. El siguiente, por favor. Ahora sí entramos ya a la parte específica de lo que se refiere a la bioseguridad. Entonces, empezamos con la parte de limpieza y desinfección. Como todos sabemos, el coronavirus está envuelto en una capa externa de lípidos, ya que esta capa de lípidos es fácil de eliminar y de romper. Entonces, con cualquier desinfectante podemos eliminarlo. O sea, es sencillo, es limpiar y desinfectar. Y eliminamos cualquier rastro del SARS-CoV-2. Es muy importante limpiar antes de desinfectar. Son dos cosas muy diferentes. La limpieza es el hecho de aplicar agua y jabón y refregar la superficie para eliminar cualquier resto de suciedad o restos de materia orgánica que pueda haber sobre esa superficie. Entonces, esta acción reduce la concentración de microorganismos, pero no los elimina. Entonces, ¿por qué primero limpiar antes de desinfectar? Porque la presencia de restos de materia orgánica inactiva algunos productos desinfectantes. Por ende, si nuestra superficie no está limpia, por más cloro diluido o alcohol que le pongamos, esto no desinfecta. Superficie limpia para luego pasar a la desinfección. La desinfección podemos realizarla con cloro al 0,1% o alcohol al 70%. Entonces, igual que como ocurre con la limpieza, la desinfección se encuentra también condicionada por el método de aplicación, por si está bien diluida o no nuestro cloro o nuestro alcohol, y por el tiempo de actuación. Hay que dejarle un tiempo para que actúe. Según la OMS, que en lo último que sacó fue que en 1 minuto, si la solución está bien aplicada, si la concentración es la correcta, al 1 minuto ya los virus se encuentran inactivos. Cada gobierno, cada Ministerio de Salud ha lanzado también este tipo de infografías en los cuales están bien especificados los métodos de limpieza, los métodos de desinfección, cómo preparar las diluciones, etcétera, etcétera, etcétera. Eso pueden, me imagino que ya lo tienen, o si no, pueden buscar en las páginas web de sus respectivos ministerios de salud. El siguiente, por favor. Pasamos a la sala de espera. La sala de espera ya está toda limpia, está desinfectada, y aquí lo que tenemos que hacer es mantener el distanciamiento social. Para poder lograr este distanciamiento social, si nuestra sala de espera es muy pequeña, entonces lo ideal es agendamiento previo. Entonces evitamos la aglomeración de personas. El siguiente, por favor. En cuanto a nuestro equipamiento, la limpieza y desinfección preferentemente hay que hacerla con un pañuelo descartable, utilizando una dilución de alcohol al 70%.
Vienen las pantallas también hoy en día, que son unas pantallas antirrespiro, le llaman, que se colocan para evitar el respiro. O sea, igual nosotros trabajamos con el tapabocas, tanto profesional como paciente, pero como les dije hace rato, todo lo que nosotros podamos agregar a nuestro gabinete para que aumente la sensación de seguridad de nuestro paciente, bienvenido sea. O sea, si tenemos la posibilidad de adquirir estas pantallas, lo ideal. También se pueden hacer de manera casera. Conozco profesionales que la han hecho de simples acrílicos finitos que hay aquí en el mercado. También los distribuidores de equipamiento venden los que ofrece cada marca, pero es cuestión de ingenio y creatividad, y los podemos mandar a hacer en un lugar donde trabajen con acrílicos y queda súper bien igual. El siguiente, por favor. En caso de nuestras lentes de contacto diagnósticas o lentes de contacto de prueba, con las blandas descartables no habría mayor problema, ya que las desechamos después de la prueba. En el caso que adaptemos anuales, rígidas o esclerales, en donde una misma lente se utiliza para varios clientes, entonces extremar la limpieza y agregar una limpieza con peróxido de hidrógeno también, para poder estar seguros. El siguiente, por favor. En cuanto al profesional, el profesional debe estar munido siempre de la indumentaria de bioseguridad, que incluye la cofia, a cabello cubierto, tapabocas o mascarillas quirúrgicas o KN95 que cubran de manera correcta la nariz, la boca y el mentón. Eso nunca descuidar. La bata debe ser descartable, tiene que estar ajustada en la parte trasera, o sea, la parte frontal totalmente cubierta, como ya conocemos. Y el uso del visor o del protector ocular y del guante es lo que genera cierta controversia, sobre todo en cuanto a la comodidad a la hora de usar. Cuando vamos a estar haciendo una evaluación en lámpara de hendidura, el visor o protector ocular resulta muy incómodo. El guante, a la hora de adaptar, de colocar y sacar y probar la lente, resulta muy incómodo también. Entonces, es jugar un poquito a la hora de hacer la evaluación de la ocular, de toda esa parte anterior del ojo. Al hacer la eversión del párpado, podríamos munirnos de guantes. Y a la hora de colocar la lente de contacto, nos sacamos los guantes y ahí sí nos ponemos el protector. Para así aumentar esa seguridad. Como sabemos, como ya dijimos anteriormente, el virus se encuentra en la lágrima, y si nosotros estamos evaluando, estamos haciendo una eversión, vamos a tener contacto con la lágrima. Entonces por eso sería lo ideal usar guantes en ese momento. Ahora, ¿qué tipo de guantes? Hay de látex, hay de nitrilo, hay varias opciones. Ya eso depende de cada uno. En total es usar por un segundo y luego lo desechamos. El siguiente, por favor. Bueno, esto ya parece cansino, pero es lo que nos repiten todos los días también. El lavado de manos debe ser correcto, 20 segundos como mínimo. Creo que ya lo dijimos varias veces. Aquí lo que me gustaría recalcar es que nuestros pacientes ya son conscientes de cuán importante es esta higiene. Solo que ahora tendremos que reforzar con ellos esta información. Por más de que ya sean pacientes de años, sea una adaptación por primera vez, hay que reforzar esta información lo más que se pueda. Sería bueno entregar alguna infografía o tener en un lugar visible dentro del gabinete, de tal forma de que
aparte de decirlo verbalmente, el paciente también lo vea. Hay mucha gente que uno le explica, por ejemplo, cómo colocarse y sacarse la lente de contacto, y uno termina de explicarle y el paciente hace totalmente lo contrario. Pero le muestra una infografía, lee y ahí hace igualito. Entonces tenemos que considerar también de qué manera aprende nuestro paciente. Entonces, de todas las maneras, escuchando, viendo, leyendo, y de alguna de las tres maneras se le va a quedar bien grabado. El siguiente, por favor. Nuestro paciente, al llegar a la consulta, a la adaptación, debe portar en todo momento su mascarilla. Esta mascarilla debe ser o la quirúrgica o la N95, en caso de que venga con un tapabocas de tela, que no es lo recomendable ya hoy en día. Entonces debemos de munirlo de un tapabocas quirúrgico. Esto tenemos que hacerlo con cierto tacto para que el paciente no se sienta invadido o no se sienta, sí, invadido, esa es la palabra. Entonces podemos decirle, hoy estuve con muchos pacientes, ninguno tenía síntomas, pero por cualquier cosa aseguramos y vamos a cambiar tu tapabocas para estar seguros los dos. Así que bueno, también hay pacientes que vienen con muchas dudas a la óptica, o porque mi amiga escuchó en YouTube, o porque mi hermano leyó en un grupo de WhatsApp, o porque muchas veces el propio oftalmólogo le recomendó discontinuar o no utilizar las lentes de contacto durante la pandemia. Entonces, aquí es donde es importante que nosotros nos mantengamos actualizados, que nosotros podamos refutar con datos así bien certeros, bien científicos, toda esta negación que hay por falta de información sobre el uso de lentes de contacto durante esta pandemia. Entonces, este tipo de seminarios es algo genial, es algo que nos mantiene actualizado en lo que pasa hoy, en lo que se dice hoy. Y desde ya, una vez más, gracias a Avisor por esta oportunidad. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué lente adaptamos? ¿Hay una lente en específica o una mejor o una peor lente de contacto en esta pandemia? No, no hay. La lente que adaptamos es aquella lente que necesita nuestro paciente. Es aquella lente que le dé confort, aquella lente que no dañe la superficie ocular, aquella lente que le ofrezca una agudeza visual de 20/20 o a lo máximo que podamos llegar, según sea el caso. Puede ser una rígida, una escleral, una blanda, una tórica. La lente que nuestro paciente necesite. Muchas veces aquí es donde surge también una duda. Si debo hacer cambios en el tipo de lente de contacto que adapté a ciertos pacientes. Muchos de nosotros tenemos de pacientes a médicos, a enfermeras, a bioquímicas. Y de repente nos llaman y nos dicen, tengo que dejar de usar mi lente de contacto. ¿Puedo cambiar por algo que pueda desecharlo más rápido? Entonces ahí es donde tenemos que evaluar caso por caso. Nuestro personal de salud sabemos que está trabajando más horas, que están en mayor riesgo porque están en mayor contacto con este virus, sobre todo los que trabajan en áreas respiratorias. Entonces ahí es donde tenemos que evaluar. Muchas veces puede ser por una cuestión de comodidad, como terminan cansados del día, y si su refracción puede pasarse a una lente de reemplazo diario, pues la pasemos a reemplazo diario, y así nuestro usuario está más, no tiene que tomarse el tiempo de la limpieza, de cambiar el agua del estuche, tampoco es nada, son 2 minutos, 3 minutos lo que lleva, pero bueno, son opciones que tenemos que ir viendo caso por caso. El siguiente, por favor. Bueno,
Las vacunaciones están avanzando, menos mal, a medida que los países vayamos adquiriendo esta inmunidad de rebaño y empezamos ahora ya a notar en ciertos países una disminución en los casos positivos de COVID. Según lo que refieren los científicos, el virus se va a llegar a transformar en un virus endémico, como lo fue la influenza, el H1N1 en su momento. O sea, vamos a tener que convivir con este virus durante mucho tiempo más. Entonces, la importancia de las vacunas, a seguir las medidas sanitarias recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, por el Ministerio de Salud de cada país. Entonces podemos así decir que todas estas medidas van a acompañarnos durante mucho tiempo más. Y la siguiente, para ir finalizando, entonces podemos llegar a concluir que el uso de lentes de contacto no significa ningún tipo de riesgo para que el paciente se contagie del coronavirus. Obviamente que aquel paciente que esté contagiado debe discontinuar el uso y desechar tanto lente, estuche, solución, para luego de que recuperarse del virus pueda empezar todo de nuevo. ¿Por qué debe discontinuar? Porque puede ser que le genere una conjuntivitis, que le moleste, que su secreción, su lágrima varíe durante esta enfermedad, que presente más voz seco o que presente el ojo más lloroso. O sea, por una cuestión de comodidad, el paciente debe discontinuar el uso. También por una cuestión de que no sabemos cómo este virus va a avanzar en este paciente, no sabemos si va a llegar a terapia intensiva y ahí no va a necesitar su lente de contacto. Esta es también un llamado de atención para todos nuestros pacientes para que nunca olviden del uso dual de lentes de contacto. Todos nuestros pacientes tienen que tener sus lentes de contacto, pero también deben de tener sus anteojos. Entonces, sigamos trabajando, sigamos adaptando. Hay una inmensa población que necesita de lentes de contacto para poder mejorar así su calidad de vida. Por sobre todo, sigamos cuidándonos, sigamos las medidas sanitarias, entonces para que en un futuro próximo podamos encontrarnos en otro seminario de Avisor y podamos darnos un abrazo. Por mi parte, esto es todo y un abrazo virtual para todos. Muchas gracias. Bueno, Natalia, muchas gracias. La verdad que muy completa la información del COVID, que sigue siendo muy vigente, ¿no? Estamos todos por ahí vacunándonos y preparándonos para lo que viene, que no sabemos bien qué es, pero bueno, estamos esperando todo que sea mejor, ¿no? Así mismo. Bueno, yo no sé si tenemos algunas preguntas por ahí para Natalia, y por otro lado nosotros nos vamos a ir preparando para la siguiente presentación de Hugo Legaria. Yo creo que fue bastante clara la presentación en cuanto a todos los cuidados que hay que tomar, cómo estamos trabajando la mayoría de las ópticas y ópticos en la región. Creo que estamos tomando todas las medidas necesarias para trabajar de una forma segura. Así que bueno, yo creo que no veo que haya alguna consulta. Me voy a fijar si en YouTube hay algo, pero creo que no queda ninguna pregunta. Así que bueno, por nuestra parte, Natalia, nada, muchas gracias por la presentación. Y bueno, estamos en contacto para lo que necesite. Vamos a darle ahora la... Ok, gracias a ustedes. Bueno, que andes bien entonces. Hasta luego. Gracias, Natalia. Hola, Hugo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Agustín. ¿Cómo te va? ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. ¿Todo bien? Todo en orden. Acá disfrutando de las presentaciones. Muy interesantes. Venimos bien. Ahí por ahí tuvimos algún problemita técnico, pero bueno, venimos bien.
No sé si ya tienes acceso para poder dar la presentación, a ver si... Ahí ya te confirmo.